días, estimados amigos de los medios de comunicación. Gracias por asistir nuevamente y gracias por el tiempo de espera. Gracias a los amigos de la Casa Vente Venezuela. En el día de hoy, Soy Venezuela, en representación de su Consejo Político y su fracción parlamentaria 16 de julio, tiene importantes anuncios que ofrecerle. Dejo en la vocería a nuestra coordinadora del Consejo Consultivo de Soy Venezuela, la doctora Teresa Albano. Me da mucho gusto ver mucha gente joven entre los periodistas que están aquí presentes. Claro, tenía mucho tiempo que no los veía de cerca a los periodistas. Buenos días. Con mucha complacencia estoy en este acto hoy. Primero quiero darle la bienvenida a los miembros del Consejo Político de Soy Venezuela, que están aquí presentes. Progreso Social, con Aida Díaz Lemos, Movimiento Laboralista, Gustavo Tirado, Gente Emergente, Alianza Bravo Pueblo, Gonzalo, Democracia Renovadora, José Urquiola, 20 Venezuela, Javier Chirinos, Democracia, Sociedad y Desarrollo, Julio Coco, Va Pa'lante, José Luis Morales, y hoy tenemos enorme placer en darle la bienvenida a Generación Independiente Gente y a su coordinador Noel Álvarez, que posteriormente dará algunas preguntas. Quizás la significación de este acto con la incorporación de un nuevo miembro a Soy Venezuela viene a poner de relevancia la necesidad que tenemos los venezolanos y los ciudadanos de agruparnos. Es necesario aumentar la presión interna, es necesario aumentar la presión ciudadana, está creciendo la presión internacional para poder llegar a realizar el sueño de todos los venezolanos, que es la salida del régimen. Venezuela no está confrontando una crisis social y política cualquiera. Venezuela, más que una crisis, como lo señaló claramente el otro día en una intervención María Corina Machado, lo que está viviendo es un conflicto criminal. Nuestra nación está sufriendo severamente, como nunca antes en su historia, el resquebrajamiento de sus instituciones más importantes. Su población está sufriendo nuevamente, como nunca en su historia, el impacto severo en su vida, en su salud, en su educación y en general en el ejercicio y desarrollo de sus más importantes derechos humanos, civiles, sociales, económicos y políticos. Nuestra población está quebrada y nuestra población necesita ser rescatada a través de acciones tan importantes como la que desde Soy Venezuela y las agrupaciones que aquí están representadas vienen llevando a cabo. Venezuela es un territorio invadido. Nosotros no tenemos que hacer referencia, sobre todo entre ustedes, medios de la prensa, a la gravedad del conflicto que se vive en el sur del país. Desde Apure, Barinas, Amazonas, Bolívar y parte del Tamacuro está siendo territorio invadido por unas mafias. Pero mafias que no vienen de afuera necesariamente, sino mafias que tienen su representación, su titularidad fundamentalmente en el propio gobierno. El gobierno es la mafia y el gobierno aprueba y apoya a otras mafias. Este es un momento también para recordar que desde Soy Venezuela hemos insistido en dos objetivos fundamentales. En primer lugar, señalar que el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, es una institución legítima que tenemos que defender y que tenemos que apoyar y que tenemos que exigirle también el cumplimiento de sus deberes ciudadanos
en virtud de los cuales todos y cada uno de esos 109 diputados o 112 fueron elegidos por el pueblo. La segunda otra institución legítima que nosotros insistimos en defender, insistimos en señalar su legitimidad a pesar de que opera desde el exterior, es el Tribunal Supremo de Justicia, a quien nosotros respetamos y a quien nosotros queremos hacer valer fundamentalmente sus decisiones fundamentales. Y me quiero referir a la última decisión del Tribunal Supremo de Justicia, publicada el 29 de octubre, y que es una sentencia que, como todos ustedes saben, es una sentencia definitiva e inapelable. En esa sentencia se estableció la pena de reo criminal del señor Maduro Moros, a quien se condenó a 18 años de prisión. Esto a mí me parece que no debe ser olvidado por la comunidad venezolana ni por la comunidad internacional. Maduro ha quedado deslegitimado no solamente por esta sentencia, sino desde que la propia Asamblea Nacional declaró la ausencia del cargo en el año pasado. Soy Venezuela ha venido insistiendo en llamar la atención a toda la comunidad nacional e internacional en torno a la importancia significativa de esta sentencia y ha hecho un llamado contundente, importante, a los ciudadanos, a las fuerzas militares y a las fuerzas de seguridad para dar cumplimiento a esta sentencia que condena a Maduro Moros a 18 años de prisión. Quiero finalmente decir que con lo que pasó ayer, sobre lo cual probablemente nuestros compañeros de la fracción van a hablar hoy, nosotros vamos creciendo, nosotros vamos avanzando, vamos creando la conciencia de que es necesario hacer todos los esfuerzos institucionales, todos los esfuerzos populares, todos los esfuerzos ciudadanos para encontrar y lograr la salida del régimen. Es una salida soñada y esperada por todos, y lo que tenemos que insistir es que tiene que ser trabajo de todos, con el trabajo de todos, de todas estas organizaciones que pertenecen a Soy Venezuela, y que hoy, con la incorporación de nuestro amigo Noel Álvarez, que conozco desde hace ya mucho tiempo, le decía que yo también tengo poco tiempo en Soy Venezuela, pero que le daba yo misma la bienvenida a Soy Venezuela. Muchas gracias. Posteriormente la fracción 16 de Claro. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí presente. Le doy las gracias también a Soy Venezuela por recibirnos en su espacio. Me acompañan hoy algunos de los miembros directivos de nuestra organización de gente, una organización que nació en el año 2012, que le ha tocado momentos muy duros. Cuando crear una organización política no es tan sencillo. Hubo mucha gente que me dijo que por qué nosotros aspirábamos a crear una organización en vez de afiliarnos a alguna de las otras que estaban presentes, pero sin embargo nosotros queríamos crear una imagen y semejanza nuestra, lo que nosotros veíamos o queríamos para el país. Así fue como diseñamos una organización moderna que pensábamos que iba a ser la vanguardia, el futuro del país, pero realmente la crisis política, económica y social que hemos estado viviendo nos ha llevado por otros derroteros. Sin embargo, iniciamos el desarrollo de la estructura de la organización y solicitamos nuestra autorización ante el CNE. Y cosa curiosa que tengo que comentarle, a nosotros nos demoró la autorización ante el CNE 3 años y medio en que nos la otorgaron. Posteriormente solicitamos un cambio de nombre y nos duró 1 año y medio para que nos concedieran. En total 5 años para poder funcionar como una organización legalmente establecida en el país. Me llama muchísimo la atención, y para que ustedes vean cómo se manejan las cosas en el país, que en los últimos días, antes de la inscripción de los candidatos para las elecciones del 9 de diciembre, tuve la oportunidad de estar en el CNE y vi cómo estaban consignando las carpetas a los nuevos partidos políticos, y una decisión fast track. En menos de 8 días le fue concedida la autorización a una serie de partidos políticos. Por supuesto, pareciera que tenían más gente dentro de lo que pudiera ser los centros de poder. Concurrimos nosotros
a pesar de todo lo que ha venido sucediendo por una decisión inconsulta y arbitraria por parte de la Asamblea Constituyente, nos dejó sin la tarjeta porque no concurrimos a las elecciones el 20 de mayo. Nosotros concurrimos al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar un recurso de amparo y una nulidad para esta decisión administrativa, no porque seamos ingenuos, no porque creemos o creamos que vamos a obtener una decisión favorable, sino porque ante un régimen autoritario uno tiene que documentar todas las irregularidades que se cometen y entonces de cara al futuro poder hacerlas valer y por supuesto también concurrir ante la comunidad internacional. Nosotros cuando nos planteamos, los miembros fundadores de esta organización, que nos planteamos crear agente, no nos planteamos la posibilidad de obtener prebendas económicas, prebendas políticas. Lo que queríamos era contribuir a fortalecer el país, ponerle el hombro para tener un sistema económico, un sistema político que le permitiera el desarrollo, que permitiera la movilidad social de todos los ciudadanos y no como lo que está pasando en estos momentos, que nuestros hijos y nuestros nietos tienen que salir del país para buscar mejores condiciones de vida. Entonces, nosotros estamos convencidos, casi para finalizar, estamos convencidos que las coaliciones políticas, las plataformas, en una democracia plena como la que aspiramos a rescatar dentro de muy poco en el país, no tendrán ningún sentido. Pero por ahora, nosotros sabemos que tenemos que agruparnos, porque en la unión está la fuerza. Y hoy, aprovechando el llamado que ha hecho una organización de credibilidad como Soy Venezuela, concurrimos y decimos presente, porque estamos convencidos que podemos aportar, no solamente para la organización, sino para el país. Y por supuesto poder compartir con una persona tan combativa, una persona admirada por todos en Venezuela, una persona que su honestidad es a prueba de balas y todo lo que ha venido sucediendo en el país lo ha demostrado, la consistencia, la coherencia, como es María Corina Machado, de quien me precio de haber compartido en muchos escenarios con ella. Para mí es un honor estar aquí en esta organización y darle mayor fortaleza y por supuesto aportar lo que nosotros podamos y aprender lo que podamos. Compartimos un principio fundamental, una línea estratégica nosotros que es la pronta salida del régimen autoritario, porque sabemos que mientras más pronto salga será un menor costo para nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, amigos de los medios, gracias por su presencia acá en la sede de 20 Venezuela. Yo voy a comenzar recordándole una vez más al régimen y al pueblo y al mundo que Nicolás Maduro no es presidente de la República ni comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Fue en la Asamblea Nacional decretamos el abandono del cargo en el 2017 y a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo Legítimo, el cual nosotros designamos en la Asamblea, lo sentenció a 18 años de prisión y 3 veces por los delitos de corrupción y legitimación de capitales. Entonces, este señor, desde hace mucho tiempo, dejó de ser legítimo, dejó de ser presidente de la República. Ayer en el Parlamento cumplimos con Venezuela. La fracción 16 de julio y 53 diputados cumplimos con Venezuela. Y digo que cumplimos porque es una victoria que obtenemos cuando ayer estos 53 diputados oyeron el clamor del pueblo. Ayer aprobamos un acuerdo en donde respaldábamos a la comunidad europea, pero que también le decíamos a esa comunidad europea que debía someterse a la política del hemisferio en relación a salir de la dictadura en Venezuela. Y eso no es más que es la política que han planteado los países del hemisferio. Es la política contundente, las acciones y procedimientos que debemos tener todos los pueblos de América para salir del régimen de Nicolás Maduro y sus pandillas. Por eso le dijimos ayer a la comunidad europea que les agradecemos sus buenos oficios, que les agradecemos sus buenas labores, que les agradecemos su pronunciamiento, pero debe colidir con la política del hemisferio liderada por
por la Organización de los Estados Americanos, liderada por la posición férrea y contundente de Canadá, de los Estados Unidos, de Chile, de Brasil, de Ecuador. Pero también ayer dejamos claro en relación a este elemento que ha sido un elemento perturbador en la política venezolana, como lo es haber dejado sin efecto, haber dejado descalificado como intermediario a Rodríguez Zapatero, un personaje que le ha hecho demasiado daño a Venezuela, un personaje que se opone, que ha sido cómplice, de todas las aberraciones y crímenes que han ocurrido en Venezuela. Ha sido cómplice de las torturas que han sufrido nuestros presos políticos y nuestros diputados. Ha sido cómplice de la persecución férrea contra la disidencia en Venezuela. Ha sido cómplice de los crímenes, pero también se opone a las investigaciones criminales en contra del asesinato de Fernando Albán. Por eso, Rodríguez Zapatero, quien ha dicho que el éxodo, que la diáspora venezolana se debe son a las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional, dice que no se debe, la crisis venezolana no se debe el éxodo no se debe, a la crisis, sino es a las sanciones. Este elemento que nunca ha dejado de percibir del régimen venezolano contraprestaciones con grandes negocios petroleros dentro del país. Por eso ayer contundentemente estos 53 diputados votamos por ese acuerdo. Y es de allí que Rodríguez Zapatero deja de ser intermediario, porque es un peón del régimen. Por eso nuestro agradecimiento a los diputados José Luis Pirela, Chaín Bucarán, Hernán Alemán, Franklin Duarte, Rommel Guzamana, y a los partidos políticos Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R. Ellos, este es el camino. Cada día estamos creciendo más. Venezuela saldrá de este atolladero. Venezuela saldrá de esta dictadura con la unión, con la verdadera unión, la unión del pueblo y los dirigentes que estén dispuestos de verdad, con el coraje a expulsar la tiranía. Aquí no hay momentos para diálogos, aquí no hay momentos para negociación. Aquí hemos dicho en la fracción de 16 de julio que aquí la salida, hermano, es con la fuerza internacional. ¿Qué es fuerza? Fuerza es firmeza. Con esa firmeza internacional, con la firmeza de nuestras instituciones, el TCJ legítimo, las Fuerzas Armadas, esa reserva moral que sé que está allí, con la institucionalidad del TCJ legítimo y de la Asamblea Nacional, conjuntamente con la sociedad venezolana, con los ciudadanos, juntos lograremos que pronto, muy pronto, los venezolanos estemos en las calles de Venezuela gritando libertad, libertad, porque llegó la libertad y se fue la dictadura. A ver si se puede sobre... Pero antes de eso, diputado, el día de ayer, bueno, en esta sesión de Elsa Solórzano, por representación de Un Nuevo Tiempo, ella se abstuvo, pero decía que lamentable y que vergüenza que Zapatero hubiese sido el factor de esta división en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes creen que eso es así, que fue un factor de división? Con Zapatero no ha sido ningún factor de división, por el contrario. Zapatero ayer unió al pueblo de Venezuela en que quedó claro que este es un señor que está descalificado para actuar nacionalmente e internacionalmente como intermediario de los venezolanos. Okay. ¿Y qué van a hacer con el resto de las fracciones que no votaron a favor? Nosotros somos demócratas. Aquí cada quien que asuma su responsabilidad. Yo creo que una posición que hayan tenido en relación a un punto no quiere decir que estemos divididos. Yo quiero que somos demócratas y como demócratas tenemos que entender que pueden haber distintos puntos de vista. Okay. Para María Corina Machado, ¿qué lectura le da a usted lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, que se tuvo que apostar al voto nominal para poder saber y no en bloque como de alguna manera quizás también esperaban los venezolanos? Y la segunda pregunta es sobre el discurso o de alguna manera el mensaje que dio Padrino López en relación con lo sucedido en el estado Amazonas,
¿Cree usted que que un llamado de alguna manera tan tibio puede sacar a la guerrilla de nuestra frontera o del territorio venezolano? Oliver y todos los venezolanos, tus dos planteamientos están íntimamente vinculados. Lo que está ocurriendo en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, y lo que está ocurriendo en cada rincón de Venezuela cuando estamos viendo cómo el Estado criminal está produciendo la desintegración del territorio venezolano y la destrucción de la población, por supuesto, de las instituciones también. Y lo que ocurrió en el Parlamento ayer, como bien decía el diputado Juan Pablo García, es la cohesión de quienes como diputados entienden su responsabilidad histórica y ética y el mandato que ha dado el pueblo de Venezuela. Demuestran una profunda conexión y sintonía con el país que está exigiendo hoy a gritos fuera Maduro, la salida de la narcotiranía y una Asamblea Nacional firme y decidida a avanzar por esa ruta del coraje, de la firmeza y de la coherencia que fue el mandato del 16 de julio cuando la propia Asamblea Nacional convocó a ese evento único en la historia de rebeldía, de fuerza ciudadana que fue el plebiscito popular del 16 de julio del año pasado. Yo quiero hacer un reconocimiento a cada uno de estos diputados, cada uno de estos 53 diputados por haber asumido con firmeza y con claridad el mandato que el pueblo de Venezuela le ha otorgado, les ha dado, que va mucho más allá de la calificación del señor Rodríguez Zapatero como agente de la tiranía, y lo cual quedó clarísimo el día de ayer. Va mucho más allá. Va a plantear que aquí hay solo una ruta en la cual la institución legítima, la Asamblea Nacional, se coloca firme de cara a la ciudadanía y en contra de la tiranía del Estado criminal. A cada uno de ellos que asumieron esta posición y votaron tanto dentro de sus partidos o aquellos que lo hicieron, incluso desacatando la línea partidista, demuestran que están escuchando lo que el pueblo de Venezuela hoy unido exige de cada uno de sus diputados. Así que yo creo que este es un momento de hacer un gran reconocimiento y entender que lo ocurrido aquí, ayer en la Asamblea, va mucho más allá de ese mensaje inequívoco al señor Rodríguez Zapatero, a los agentes del régimen, a la Unión Europea y a la propia narcotiranía. Para terminar, refiriéndome a tu planteamiento sobre lo que está ocurriendo hoy, no solamente en Amazonas, sino en el 70% del territorio venezolano, el cual está siendo hoy el escenario del combate a muerte de grupos criminales extranjeros que se están peleando nuestro territorio. Se lo están peleando. Y esto está ocurriendo no solo en el sur de Bolívar, esto está ocurriendo en las costas, y miren lo que está ocurriendo nada más en la zona de Paria o en las fronteras, desde La Guajira, corriendo por todo el estado Zulia, Táchira, Apure y llegando por supuesto, al Amazonas. Esto demuestra que en Venezuela se ha constituido un estado criminal. Señores, aquí no podemos hablar más de dictadura. Aquí no está planteada una crisis más política, social, económica o de seguridad. Esto es otra cosa, esto es un conflicto. Y la comunidad internacional así lo ha asumido, así lo ha asumido. Es un conflicto, no es un conflicto interno entre los venezolanos, no. Los venezolanos estamos absolutamente unidos en lo que queremos, que es sacar esta desgracia para iniciar la reconstrucción del país. Es un conflicto transnacional por la presencia de estos grupos que están haciendo mucha plata, mucho dinero con el hambre de los venezolanos mientras estamos hablando y que están provocando de manera intencional la expulsión de miles de venezolanos por nuestra frontera. Yo les pregunto, ¿saben cuántos venezolanos desde que comenzó esta rueda de prensa ya han cruzado el puente Simón Bolívar? Solamente en esta hora que acaba de pasar. Eso no es casualidad. El régimen se lo propuso por diseño y tutelaje del castrocomunismo cubano. Entonces, esto es un conflicto transnacional y no es político, es criminal. Y pretender darle soluciones políticas convencionales a un conflicto criminal
lo único que trae es más muerte, más violencia y más desintegración de la nación venezolana. Así que a la Fuerza Armada Nacional, hoy como venezolanos, como conciudadanos, demandamos su actuación inmediata. Su deber constitucional es salvaguardar la integridad territorial. Esta Fuerza Armada se le ha negado, prohibido desde el patrullaje de las aguas del Esequibo, deteniendo una labor histórica de la Armada por más de 100 años. Y ahí estamos, a punto de perder el Esequibo. La entrega, eso sí es traición a la patria. A esta Fuerza Armada se le ha prohibido defender nuestras fronteras, combatir el narcotráfico, e incluso han buscado que estos crímenes penetren las estructuras, desde arriba creando columnas hasta abajo. Y a esta Fuerza Armada se le ha impedido combatir la guerrilla del ELN y los grupos no desmovilizados de la FARC. Porque este régimen, primero Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, ha abierto Venezuela para que sea un santuario de la actividad criminal de la guerrilla, que no solo ha buscado la destrucción y la desintegración de Venezuela como nación, sino que desde aquí pretende ahora desestabilizar la situación política de Colombia, de Centroamérica y las islas del Caribe. Por lo tanto, es un tema de prioridad absoluta para la seguridad y la estabilidad del hemisferio. Y allí la Fuerza Armada tiene una responsabilidad directa, cada ciudadano militar que sabe cómo se le ha impedido a esta Fuerza Armada salvaguardar la integridad territorial, combatir los grupos criminales que operan desde Venezuela y por lo tanto han faltado a su deber de defender a la nación, que se le han utilizado como mecanismo de represión, de tortura y de asesinato de ciudadanos civiles venezolanos y que hoy están siendo asesinados ellos. Porque se le ha revertido a esa propia Fuerza Armada, y ahí hay que decirlo con todas sus letras, este Estado criminal. Y vemos cómo oficiales y soldados están siendo asesinados el día de hoy, tanto por el AMPA, desenfrenada, como por la propia guerrilla. Yo quiero mencionar aquí los nombres de los venezolanos, ciudadanos militares asesinados en el mes de julio, en la Sierra del Perijá, en la zona del Catatumbo, por el ELN, por minas antipersonales. El teniente del ejército Roberto Carlos Ulpín González y el sargento segundo Brian Alexander Acosta Fruto. Ni una palabra del alto mando militar hacia ellos o de condolencias a sus familias. Ni una palabra del ministro de la Defensa. Cuando el comandante Eliezer del ELN, después del asesinato de estos militares, porque también asesinaron, hay que decirlo, civiles, campesinos que trabajaban en estas zonas, emitió un comunicado diciendo que ellos no tolerarían la presencia del ejército venezolano en nuestro territorio. Nuestro territorio, calificó el comandante del ELN, territorio del Zulia, suelo venezolano. Por eso no nos puede ahora sorprender lo que está ocurriendo en este ataque al Amazonas, que es una reacción y una respuesta criminal del ELN y la guerrilla contra el ejército y la Fuerza Armada en general que está haciendo su trabajo en esta zona. 3 venezolanos, 3 soldados venezolanos, el sargento primero Alfredo Antonio Solano Guerrera, el sargento primero Robert José Artaona Díaz y el sargento segundo Josellán Martínez Bolívar. A ellos y a sus familiares toda nuestra condolencia y solidaridad, pero el llamado es a la Fuerza Armada en su conjunto. Un ministro de la Defensa que ante esta evidencia ni siquiera llama al ELN por su nombre. ¿Por qué? Porque son cómplices. Y esa es la orden que recibe desde Miraflores y desde La Habana. Así que los ciudadanos militares
Aquí no hay más tiempo. Aquí hay una Venezuela unida que demanda una actuación inmediata en cumplimiento de la Constitución y de su sagrado juramento de preservar la integridad de Venezuela como nación. Aquí se acabó el tiempo, se acabaron las excusas, porque además los están matando. Y así como vamos a reconstruir una Venezuela próspera, que produzca, que genere bienestar, abundancia y seguridad, también vamos a reconstruir una Fuerza Armada Nacional que sea motivo de orgullo y de confianza para todos los venezolanos. ¿Usted está de acuerdo con la visita de Michelle Bachelet a Venezuela? Hay sectores de la oposición que lo piden. ¿Qué piensa usted de eso? Desde luego, nosotros creemos que deben venir todos los representantes de las organizaciones de derechos humanos del planeta. Eso sí, con una agenda propia, no impuesta por la tiranía, para que vengan y escuchen y que hablen con los presos políticos, civiles y militares, con los familiares de los asesinados, que hablen con los periodistas, que entiendan lo que está pasando la censura en los medios de comunicación, que vean cómo hasta el internet nos quieren quebrar porque quieren aislarnos y silenciarnos. Los medios de comunicación que hablen con la señora Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, y con todas aquellas organizaciones que entienden que aquí sí hay una responsabilidad de proteger, porque en Venezuela hay un genocidio silencioso y ya no tan silencioso. María Corina, ok, ayer se aprobó el acuerdo, pero también hay una realidad. Casi la mitad de los diputados dijeron que no. ¿Cuál es la lectura que le da eso? ¿Por qué dijeron que no? Cada quien con su conciencia, y créanme, la historia será implacable, juzgando a todos los ciudadanos. Aquí ya no hay espacio para esconderse detrás de la obediencia debida, el ciudadano militar, o la línea partidista, el servidor público o activista político. Eso se acabó. Lo que hoy existe en Venezuela es la lucha existencial en un momento donde el país se desintegra. Es la lucha del bien contra el mal. Y frente a eso no hay punto medio entre la justicia o el crimen organizado. Por lo tanto, aquí ni el profesor, ni el médico, ni la enfermera, ni el sacerdote puede justificar su silencio ante lo que está ocurriendo en el país. Aquí hay solo dos posiciones: o estás con el régimen o lo enfrentas con todo, con lo que ello implique. Y ayer yo rescato 53 diputados a la Asamblea Nacional, con todo el riesgo que ello implica, llamar las cosas por su nombre, adoptaron una posición de coraje, de firmeza, de coherencia y de sintonía con el sentimiento y el clamor de los venezolanos. Y como bien decía el diputado García, con los brazos abiertos aquí recibimos a todos aquellos que, independientemente de las diferencias que hemos tenido en el pasado, hoy asumimos esta lucha existencial y le decimos al mundo que aquí no solamente hay un país unido, sino que hay una sociedad que sabe lo que hay que hacer para reconstruir el país y está dispuesto a hacerlo a partir del día después, día que indiscutiblemente se acerca. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, al agradecer el diputado Pirela. Así es, amiga. Al agradecer la presencia de la plataforma Ciudadana Soy Venezuela, los miembros de la fracción 16 de julio, y saludar la grata presencia del diputado José Luis Pirela, factor elemental para el triunfo del acuerdo que condena y descalifica a José Luis Rodríguez Zapatero como vocero para Venezuela en cualquier tipo de mediación. Gracias, José Luis, por tu aporte, gracias a ustedes, medios de comunicación, por su presencia, y gracias a la Casa, a 20 Venezuela, por permitirnos la instalación.